Bueno, vamos a dar inicio. En cualquier caso, las personas que decidan irse incorporando lo podrán hacer en lo subsecuente. Primero, tenemos que identificar qué hacer. Bueno, el tema que vamos a abordar en esta plática es qué hacer en caso de ser víctima de un delito, principalmente asalto, robo o atentados. Para ello es importante identificar qué es un asalto y remitirnos a lo que dice la legislación aplicable. Eh, Existe la figura penal de asalto y la figura penal de atraco. La diferencia estriba en el lugar en donde donde ocurre. El asalto ocurre cuando se hace en un paraje solitario y en esencia nos dice que es sorprender a una persona para causarle un mal, para exigir u obtener algo de esta persona. Y se conoce como atraco cuando se realiza en la ciudad. Usualmente, cuando se realiza este asalto o este atraco, es para robar. Entonces, el delito propiamente es de robo y la ley define como robo el apoderarse de un bien ajeno sin derecho y sin consentimiento de esa persona. Es un poco de definiciones que necesitamos comprender para entender un poco más adelante. Vamos a ver. Por otro lado, también cuando una persona nos sorprende en la calle, nos atracan, atenta contra nuestra integridad, puede tratarse o bien de un intento de secuestro o bien de un homicidio o incluso hasta ejecutarlo, ¿no? Y para ello necesitamos identificar qué es un secuestro. El secuestro es la detención arbitraria de la libertad de cualquier persona por un tiempo determinado y generalmente busca un beneficio económico o en especie. Si no busca este beneficio económico, podría no tratarse de un secuestro, podría tratarse de una privación ilegal de la libertad. Si no hay amenazas, si no se busca causar un daño, puede tratarse de otro delito, pero no necesariamente de un secuestro. Del mismo modo, bueno, el homicidio, lo que coloquialmente se entiende como sufrió un atentado, puede ser o bien la tentativa de homicidio o bien realmente el homicidio, ¿no? Ejecutaron el homicidio, lo que significa que privan de la vida a otra persona y se materializa este delito, porque existen actos, como bien lo define, u omisiones encaminadas a la consumación de un delito que sin ejecutarse por completo por una causa ajena a la voluntad de la persona, puede configurar un delito. Y esto se conoce como tentativa. Es decir, yo lo atraqué, le disparé, intenté matarlo, pero no conseguí matarlo. Y no porque él tenía en su vehículo, en su unidad, por ejemplo, eh, protección antibalas, y entonces no obtuve el fin que perseguía, pero no porque no quisiera, sino porque no pude conseguirlo. En ese sentido, es importante entonces que identifiquemos el tipo de tentativa. En ese sentido, ¿tienen alguna pregunta, duda? ¿Vamos bien? Me imagino que vamos bien, ¿verdad? Correcto. Trataré de no aburrirlos en ese sentido, pero es que es importante las definiciones. Correcto. Todo muy bien. Tenemos que identificar ahora las estadísticas, porque nos ayudarían un poco a entender actualmente cómo estamos en materia delictiva dentro de la ciudad. Primero entendamos, por ejemplo, esta diapositiva. Según el semáforo delictivo y según el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es un sistema que se nutre a través de la información que cada entidad, cada estado va subiendo a su plataforma, encontramos que de los delitos más recurrentes en la actualidad tenemos la violencia familiar, tenemos el robo a vehículo, tenemos las lesiones. Son los tres más reportados, al menos en el mes de junio del 2020, fueron los que más reportes o denuncias tuvieron. Y se identifica también un semáforo
que lo que hace es demostrar, ejemplificar o graficar el avance o el retroceso que se tiene en cada una de esas materias. Por ejemplo, en el caso de violencia familiar, que es el más, creo que es el número mayor, 18.884 casos registrados en el país solo en el mes de junio, significa que va en aumento, que las políticas públicas no están siendo suficientes, o preventivas incluso también, no están siendo suficientes para reducir este número. Por su parte, tenemos, por ejemplo, el robo de vehículo, que también es uno de los más numerosos. Por el contrario, ahí está en verde. Significa que ha disminuido, que si estamos mal, estábamos peor. Las lesiones están en amarillo. Significa que en porcentaje y consideración a meses pasados, no estamos en el resultado que quisiéramos, pero tampoco estamos tan mal. Y como esos muchos otros casos, tenemos el caso de homicidio, por ejemplo, 2.360 casos en el país solo en el mes de junio, la extorsión 673. Este delito ha ido incrementando, por eso tiene un semáforo en rojo, incluso cada vez existen nuevas modalidades de extorsión. Algunas de ellas son bastante curiosas, como la delincuencia se organiza y planea tipos de extorsión. Algunas de ellas son, por ejemplo, extorsiones express. Te hacen creer que un familiar está detenido, está secuestrado, y no es así, o incluso te hacen creer que son ellos personas conocidas tuyas y te sorprenden, ¿no? Te sacan dinero. Tenemos, bueno, otros delitos como por ejemplo el feminicidio, que es uno de los más bajos. No por ello no deja de ser preocupante. Son 94 casos en todo el país en el mes de junio. Y como estos, muchos otros casos. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, ya en Puebla, en el mes de junio, el homicidio 65 está en semáforo amarillo porque indica que eh, las políticas que se tienen o el número disminuyó en este mes comparado con meses anteriores. Solo 7 casos de secuestro está en rojo porque significa que antes era menos. 7 casos en el estado, la verdad es que es un poco preocupante. Aquí, por ejemplo, sí aparece un dato importante, el narcomenudeo está en rojo, el robo a vehículo está en verde. Es un número agresivo, 779 casos de robos a vehículo, sin embargo, es menos que en años anteriores, por eso es que lo tiene como en verde. Tenemos el robo a casa, habitación, también está en verde, son 137 casos. Tenemos el robo a negocio, 250, también está en verde. Debo decir que en mi experiencia, en los casos que he visto, sí se ha visto disminuido circunstancialmente por el tema de la pandemia el caso de robos a negocios y robo a casa, habitación y a vehículo. ¿Por qué? Porque naturalmente si todos los negocios están cerrados, pues ¿qué van a robar, verdad? Algunos están hasta vacíos. El de robo a casa, habitación eh, es frecuente en Lomas de Angelópolis, por ejemplo, que utilicen casas sabiendo que están vacías para cometer el delito. Sin embargo, si todos estamos en nuestras casas, pues es difícil que encuentren la oportunidad de entrar a robar una casa. Por eso yo creo que circunstancialmente disminuyó. No significa que este número sea el correcto. Creo que es circunstancial a las particularidades que estamos viviendo en este momento. Tenemos el robo a vehículo, también disminuye porque, como saben, pues, las personas dejan de circular, dejan de transitar y disminuye, insisto. Aún así, 779 es un número importante, 137 es un número importante. Violencia familiar, por ejemplo, tenemos 750. Aquí, 750 casos reportados, lo que significa que aumentó, es decir, las personas al estar encerradas en una misma casa, circunstancialmente motivaron que hubiera mayores delitos de violencia familiar. Y este es un hecho importante y creo que se ha replicado en muchos estados, ¿no? Tenernos confinados eh, está motivando muchas circunstancias. Incluso es,
hasta casos de divorcio y demás se está generando. Pero ese es otro tema al que no vamos a abordar en este momento. Y feminicidio tenemos el 7%. En este sentido, ¿tienen alguna duda, comentario? ¿Vamos bien? Sí. Vamos bien. Correcto, gracias. Claro que Muy sí. bien. Tenemos entonces lo que les comentaba, entendiendo cómo funciona este semáforo, cómo se identifica el número de casos registrados. Como pueden ver, en la línea azul es el año 2020, significa que en efecto respecto a robo de vehículo ha habido una disminución. Precisamente empezó en la época de la pandemia, en marzo, y de ahí ha ido disminuyendo. Insisto, me parece que es un tema circunstancial y aún así 779 casos son muchos. Por ejemplo, comparado con años anteriores, en el 2019, que es la línea que está arriba, la línea azul, azul claro, perdón, pues sí estamos muy por debajo. La media es la línea roja, estamos por debajo de la media. En el caso de robo a casa habitación, por ejemplo, lo mismo, tenemos que en relación a los años de disminución, incluso particularmente respecto de los meses de enero, febrero y marzo, también hubo una disminución, lo que, insisto, solo nos indica que en este momento no estamos tan mal, pero no quiere decir que sea porque estamos exentos de problemas. Significa que hay circunstancias que en este momento parecieran favorecernos y aún así 137 casos me parece que es grave. En el caso del secuestro, aquí sí tenemos algo de que preocuparnos. Aquí, al contrario, pareciera que va en aumento. Es decir, los delitos que están cometiendo son delitos más de alto impacto. En enero se tuvo uno, en febrero uno, en marzo ninguno, en abril dos, solo en el estado de Puebla, claro. En mayo uno, pero en junio se tuvieron 7 casos registrados y reportados. A diferencia del año anterior, son menos, sin embargo, se ve una pues constante, una intención de seguir aumentando en estos y otros delitos que son de alto impacto. Y, por ejemplo, bueno, hay muchas más gráficas de información que se puede obtener tanto en la página del Consejo Nacional de Seguridad como en el semáforo delictivo. Muy bien. Hola, Sí, tengo una pregunta. sí. Sí, adelante. Sí, dime. Todos estos delitos se procesan de manera diferente, ¿no? Bueno, quisiera saber cuáles son los procesos de cada, o de alguno tipo de esos delitos. Claro, bueno, en general todos deben de ser denunciados y todos deben de tener una carpeta de investigación. ¿A eso te refieres, al procedimiento y seguimiento, o a qué te refieres con el procesamiento? Para entender tu pregunta. ¿A la estadística o a cómo se atiende por parte del Ministerio Público? Ajá, sí, porque, bueno, no sé si se... Ajá, por ejemplo, yo creo que después de la denuncia, sería diferente, ¿no? O igual, sería lo mismo. Por ejemplo, no sé, de una robo a habitación a un, no sé, feminicidio, más o menos. O sea, Claro. sí. Sí, son distintos. En todos debe de iniciar con una carpeta de investigación que dirige el Ministerio Público y existe un sinnúmero de diligencias y datos de prueba que permiten para cada caso acreditar la conducta con apariencia de delito. ¿Qué quiere decir? Lo primero que realizan es una inspección al lugar, tratan de recoger o recabar indicios que permitan dar con la identidad de los responsables. Hay ocasiones, por ejemplo, por razones de mi trabajo, estoy involucrado en fraccionamientos y condominios del estado de Puebla
Entonces me toca ver cómo han encontrado que los ladrones entran y se ponen a comer cosas que tienen, naturalmente todos tenemos en nuestra casa, ¿no? Alimentos. Y entonces de ahí encuentran fluidos, líquidos que recogen y eventualmente buscan a través de pruebas de ADN identificar a los responsables. Es complejo, claro, porque no existe una base de datos como en otros países con el ADN de todos, pero al final ellos tienen que hacer la investigación, tienen que recabar esos datos y si fuera necesario, fuera oportuno obtener información a través de esas pruebas, lo hacen. Lo hacen también buscando, por ejemplo, huellas dactilares, entre otros elementos, ¿no? Videos, cámaras, testigos. Por ejemplo, en el caso de un secuestro, no ocurre así. En el caso de un secuestro, existen unidades especializadas de alto impacto para atender estos casos y estas diligencias suelen ser, pues, suelen tener una secrecía mayor, ¿no? También es cierto que en el caso del robo de vehículo, muy difícilmente se vuelve a recuperar el vehículo. Depende del objeto con el que vayan, el objeto por el cual robaron el vehículo. Algunos lo roban para desmantelarlo y venderlo por piezas, otros lo roban todo y no ser identificados. Esos casos sí es probable que recuperen el vehículo porque lo que hacen es lo roban, en ese momento, por ejemplo, van al banco y lo asaltan y después de ahí lo abandonan el vehículo, ¿no? O viceversa. Bueno, utilizan como modo de operación el vehículo, entonces es probable que lo recuperes. Y como esos muchos casos, realmente hay un número eh, finito, pero muy amplio de posibles diligencias a realizar y de la forma de tratar cada uno de los delitos. Muy bien. En esencia, lo que nos dicen las autoridades que debemos de hacer, y parto primero de lo que dicen las autoridades, porque pues al final es la información oficial que se tiene, ¿no? En caso de ser víctima de un delito, lo que siempre te dicen es que mantengas la calma, que trates de memorizar o de escuchar apodos, direcciones, datos de identificación de los agresores, que evites el contacto directo a los ojos de estas personas porque ellos al verse eh, identificados van a responder de una manera más agresiva. Entonces, la idea es no generar una confrontación, pero sí tratar de identificar rasgos particulares que puedan tener los agresores. Eh, Identificar, como les comento, si tienen tatuajes, si tienen señas particulares. También nos dicen las autoridades que debemos de realizar movimientos lentos que no parezcan sorpresivos con el fin de no generar en ellos un nerviosismo o incluso sentirse ellos amenazados. En el entendido que en este momento ya estamos siendo víctimas del delito y no podemos poner en riesgo nuestra integridad, ¿no? O sea, ya nos están apuntando con el arma. Yo no tengo un arma, yo no estoy con mi familia y lo mejor es que las cosas materiales fluyan y que no atenten contra pues la persona ni contra sus familiares. Pedir auxilio si es posible o tan pronto como sea posible, en este caso a los elementos de la policía. Nos recomiendan también, según esto, no seguir al delincuente, no confrontarlo, no generar un problema donde solamente puede ser material, que no trascienda, y sí generar una denuncia este, ante las autoridades competentes, ¿no? Esto es lo que dicen de manera genérica las autoridades. Y en su mayoría los especialistas también siempre lo van a decir. Sin embargo, necesitamos identificar, y en un momento más les voy a poner unos casos donde tu oportunidad de reacción y respuesta es inmediata y es al inicio. Si pasas ese momento de atención y de respuesta, lo mejor es que cooperes. En el entendido también que no todas las personas tienen una capacidad de respuesta o de reacción para confrontar a un delincuente.
en el entendido que ellos siempre tienen un arma, en el entendido que no les importa a ellos accionarla y no les importaría a ellos ir a la cárcel, por ejemplo. Recordarán en la plática anterior, les comentaba el tema de la legítima defensa y cuándo no es legítima defensa. Entonces, si nosotros abusamos de esta legítima defensa, podríamos tener un problema, incluso podríamos ir a la cárcel. Pero bueno, la idea no es solo qué hacer cuando estoy en un delito, sino cómo prevenirlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de robo de vehículo, lo que nos dicen diversos especialistas es, primero, previo, es decir, como una medida preventiva, como una medida que debemos de tener todos, es adquirir un seguro adecuado por pérdida total del vehículo o por daños, mejor dicho, por robo de autopartes. Establecer y fortalecer sistemas de seguridad y de alarma. Instalar sistemas de corte de gasolina o electricidad, reforzar ventanillas, manejar alerta, siempre manteniendo a veces la oportunidad de reacción es cuestión de segundos y solamente teniendo una distancia adecuada entre vehículos es lo que nos da una ventaja. Y ser desconfiado, entender que estamos en un mundo donde las personas buscarán hacernos daño, desafortunadamente así es, y no ser confiados. Ok, ya hice lo que tenía que hacer, pero aún así estoy siendo objeto de un delito, evitar una confrontación, huir siempre que sea posible, y si no fue posible, pues entonces es mejor acatar las órdenes del delincuente, evitar una actitud agresiva, controlar siempre emociones y recordar la afiliación del atacante. Esta parte de la afiliación es importante porque también me ha tocado ver casos donde gracias a señas particulares, logran vincular a un probable responsable de un evento con el mismo probable responsable de otro evento, de otro ilícito, y entonces van generando un historial estas personas, por así decirlo. Bueno, después ya ocurrió, tengo que dar aviso a la compañía de seguros, debo presentar la denuncia ante el Ministerio Público y dar parte a las autoridades en general, y en algunos casos, o en la mayoría, se recomienda también difundir por medios digitales los datos del vehículo. Como les comento, cuando son utilizados los vehículos para cometer otro delito, en la mayoría de los casos se recuperan. Cuando son para venderlos por partes, es muy difícil. Prácticamente en menos de 24 horas o 12 horas ya lo desmantelaron, ya lo deshicieron, no hay manera de recuperarlo. Respecto al secuestro, por ejemplo, nos comentan los especialistas que necesitamos mantener un bajo perfil. Las personas que se dedican a este tipo de secuestros no toman a sus víctimas de manera aislada, sino los estudian durante meses e identifican que son personas con posibilidad económica. Entonces, mantener un bajo perfil te ayuda a evitar que puedas tener, que puedas ser objeto de un secuestro. Evitar conductas y traslados rutinarios, mantenerse alerta y ser desconfiado, evitar fugas de información. Es frecuente que todos o muchas personas en redes sociales, de manera verbal, presuman modos de vida y estilos que permiten identificar un nivel adquisitivo que pueden o no tener, pero dan la apariencia de que es una persona con posibilidad de pagar rescates. Establecer medios de comunicación periódicos con familiares y mantener claves de comunicación. Dotar las casas y los vehículos con elementos de protección. También hay estadísticas que establecen que los principales secuestros ocurren cerca de la casa o cerca del trabajo y en el trayecto de la casa o del trabajo en el vehículo. Significa que si logramos reforzar o tomar precauciones en nuestro propio vehículo o en nuestra casa, seguramente evitaremos ser objeto de alguno de ellos. Dar parte a las autoridades competentes, controlar emociones, identificar y recordar los mayores datos que permitan identificar a los agresores. Esto es ya durante el hecho. Y después, la verdad es que no queda más que denunciar. Sin embargo, también hay que decirlo, en materia de secuestro, son pocos casos los que se resuelven de manera positiva, favorable, digamos.
En el caso de robo a casa habitación, ¿cómo vamos de tiempo? Faltan como 10 minutos, ¿verdad? Bueno, lo que recomiendan los especialistas es adquirir un seguro adecuado, fortalecer los sistemas de seguridad y alarma, reforzar ventanas y puertas, mantenerse alerta, ser desconfiado también y durante evitar confrontación y generar alertas para provocar la huida de los intrusos. Y de no ser posible, bueno, entonces ya evitar conductas agresivas, controlar emociones, recordar la afiliación del atacante. Tenemos que identificar aquí, porque también me ha tocado ver allá en los fraccionamientos, que hay dos tipos de intrusos, de robos a casa habitación. Los que, la mayoría, los que utilizan el oportunismo, utilizan las circunstancias, saben que una casa está vacía y ingresan, y aquellos que ya son de alto impacto, que llegan fuertemente armados y que no están dispuestos a todo y se prepararon muy bien. Entonces, en esos casos, aún teniendo tú tus mejores precauciones, ellos van a superar de algún modo siempre las estrategias que tú tengas. Pero bueno, hay que entender que hay dos tipos de robos a casa habitación. Los oportunistas y los que van muy bien preparados, porque la intención no solo es robar, es algo más. Por ejemplo, en el caso de los vehículos de alta gama, esos vehículos de alta gama, los autos de lujo, por fuerza son robados con lujo de violencia, a diferencia de los vehículos de gama baja, que son robados Una pregunta. ¿A sí. qué se refiere la afiliación del atacante? Filiación son las características de una persona, como por ejemplo la altura, el color de piel, el tipo de cabello, los ojos, datos, características que permiten identificar a una persona. ¿Como su perfil? Sí, podría ser su perfil. Así es. Ah, Bueno, ok. y Gracias. después hay que dar aviso a la compañía de seguros si se tiene, hay que denunciar ante el Ministerio Público y hay que reforzar los puntos débiles de seguridad. Muchos de los casos no tienen un resultado positivo, hay que decirlo también, en robo de casa habitación, pero es mejor generar un antecedente y que eventualmente se pueda vincular a una persona. Me ha tocado ver casos donde generan la denuncia, pareciera no tener respuesta y después de un año o dos agarran a esos mismos por otro delito y entonces pues al final se les pone una sanción, pero bueno, esa parte creo que aunque parezca que no sirva, sí necesitamos presentar denuncias ante los delitos. Ahora, tengo aquí unos videos muy cortos que les voy a mostrar, porque en ellos se advierte lo que les comentaba de... Ahí, ¿dónde está? Lo que les comentaba del tiempo de reacción y respuesta de las personas, del área de oportunidad que se tiene. A ver, un momento. Delincuentes que ingresaron a una casa de la colonia Lindavista en Gustavo Amadero fueron arrollados por su víctima la noche del pasado 20. Una cámara de vigilancia captó el momento en que el conductor entra a su casa en reversa. Los asaltantes bajan de una camioneta en el interior de una vivienda con el portón cerrado. Instantes después, la víctima los embiste con su auto y los sujetos escapan. Aquí una recomendación que hacen los especialistas es que siempre debes de meterte a tu casa en reversa. Hay muchos videos así donde las personas logran escapar gracias a que se metieron de reversa porque al advertir el peligro les permite salir de frente. Sus vehículos pueden avanzar por el frente. Entonces siempre te recomiendan que cuando entres a tu casa, a tu trabajo, lo hagas de reversa. Eso te va a dar un área de oportunidad. Como pueden ver aquí, fue cuestión de segundos lo que le permitió marcar una diferencia entre ser víctima o escapar. Esta parte es importante.
Aquí tenemos otro ejemplo. Que dos hombres armados se acercan a una camioneta nocturna y amenazan a la policía. Uno de los presuntos delincuentes que viste camisa blanca arranca con las manos el vidrio del lado del auto y abre la puerta. El otro de gorra blanca y playera azul marino va hacia la puerta del piloto de la técnica. Mercedes-Benz que está estacionada a unos metros del lugar, arranca e intenta atropellar al hombre de camisa blanca y queda prensado entre las dos camionetas. Su compañero corre para ayudar y disparar en varias ocasiones. Al parecer la camioneta Mercedes-Benz estaba blindada. Las balas no provocan mayor daño al parabrisas. Después de los disparos, la camioneta vuelve a arrancar, rompe la puerta del vehículo para intentar atropellar al hombre de la gorra blanca. Sin embargo, el hombre huye en la otra camioneta que los estaba esperando en dirección a Gutenberg. El hombre de camisa blanca corre hacia la avenida Tierskov. Aquí, por ejemplo, igual es un caso donde una persona que sí tomó una precaución en su vehículo, como es el blindaje, ayudó a su hija que iba a ser objeto de pues un atentado, un secuestro, no sabemos qué querían hacer. Este también es importante. ¿Qué es lo que les comentaba? Como podemos ver al inicio del video, dejó distancia entre un vehículo y otro. Normalmente cuando vamos manejando en la ciudad no lo hacemos. Solemos pegarnos mucho a los vehículos entre sí, pero tener una distancia prudente entre un vehículo y otro a veces marca la diferencia y nos da unos segundos de ventaja que podemos utilizar. Y en este caso lo hizo muy bien. Y como estos, hay muchos otros casos similares. A ver. Tenemos uno más, a ver si nos da tiempo. Sí. Y ya le comentaba de el que le presento hoy, que sucedió en la calle Pedro Luis Ogazón, en la colonia Vallejo, delegación Gustavo Amadero, aquí en Ciudad de México. Muestra el momento en el que una joven y su novio van llegando a la casa de ella en un auto color negro y se estacionan frente a la puerta del domicilio, por lo menos así lo narran ellos. Al bajar del auto, junto con su mascota, la chica ve pasar una motocicleta con dos hombres. Ellos primero la observan, pero aparentemente siguen su camino. ¿Se dio cuenta? Bueno, la chava sospecha y camina hacia la calle para ver si es que efectivamente la motocicleta se alejó. Pero se da cuenta que unos metros más adelante los individuos dan vueltas y regresan precisamente, vea, autos, vea, Las balas rompen, por supuesto, el cristal trasero del lado derecho y dejan dos hoyos en la puerta del copiloto. Los impactos, por supuesto, que activan la alerta del coche, la alarma. Después de que dispararon contra el vehículo, los que parecen ser unos frustrados asaltantes se van. Aquí, por ejemplo, vemos el caso particular donde una persona, gracias a mantenerse alerta, a ser desconfiado, identificó un potencial riesgo y lo evitó. Sin embargo, de lo que vemos de estos y muchos otros videos es que tenemos cuestión de segundos para reaccionar y escapar o evitar el peligro. Si esos pocos segundos no los aprovechamos, entonces no nos queda más que adoptar una posición, diría yo, de sumisión, salvo que se tenga, por ejemplo, pues oportunidad de repeler, ¿no? Si yo tengo armas de fuego, si tengo otras circunstancias, pero bueno, entiendo que la mayoría de nosotros no lo tiene porque, bueno, no somos personas que busquen, que tengan un modo de vida de esta naturaleza agresivo, ¿no? O preparado para responder a la agresión. Solo buscamos una manera de evitar el conflicto siempre.
No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, nos queda menos de un minuto. Pero bueno, y si no, de todos modos, espero que les haya servido esta información. Espero los videos les hayan hecho recapacitar sobre posibles casos y áreas de Muchas gracias, oportunidad todo en su increíble. traslado. De acuerdo. Muchas gracias, fue increíble. A la orden, muy bien.